Bienvenidos al podcast de Talent Class. Hoy tenemos con nosotros a Javier Espinosa, CEO de Dynamite. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola Nacho, ¿qué tal? Bien, muy bien. Cuéntanos un poco sobre ti, inicios previos a fundar Dynamite y luego pasamos a que nos cuentes un poco más sobre tu actual empresa. Ujú. Bueno, lo primero de todo, agradecerte que me invites al podcast, es un placer. Siempre está genial pues, poder compartir bueno, pues, tu experiencia, lo que haces de tu empresa y demás. Siempre está bien hablar de tu libro, ¿no? Eh, bueno, sobre mí, pues antes de fundar Dynamite, eh, yo trabajaba en hoteles, en dos compañías hoteleras, en NH y en otra que se llama Selina, previamente. Y bueno, yo empecé, curiosamente, previo a hoteles, yo empecé en el sector retail. Empecé en una consultora informática especializada en el sector retail, que es donde desarrollé pues una gran pasión por la tecnología y por todo el mundo de analítica de datos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Que luego he ido aplicando a lo largo de mi carrera y más recientemente con Dynamite, claro. Qué bueno. ¿Y cómo se os ocurrió la idea de montar Dynamite? ¿Cómo fue ese proceso entre trabajar para un tercero y montar tu propio proyecto? Bueno, pues me encantaría decir que la idea fue mía, pero no es el caso. La idea realmente fue de mi socio y cofundador, Alessio Di Gaetano. Y básicamente, bueno, fue todo un poco fruto de la casualidad. Yo estaba más o menos abril de 2019, yo estaba trabajando en una cadena hotelera que se llama Selina, estaba como vicepresidente de Revenue Management. Y entonces Alessio me llamó y me dijo, oye, tú que eres más o menos tequi, quiero montar esto, quiero hacer precios dinámicos para restaurantes, al igual que hacen los hoteles, que hacen las aerolíneas, y no sé quién me puede echar un cable desde el punto de vista tecnológico, quiero subcontratar recursos. Entonces, bueno, yo me puse en contacto con los actuales fundadores de un company builder que se llama The Cube, que les conocía de mi experiencia pasada, de mi experiencia en consultoría informática. Eh, y bueno, con la idea de subcontratarles recursos, básicamente, con la idea de empezar a trabajar con ellos, con mano de obra subcontratada o programadores externalizados. Les conté la idea, les encantó y decidieron no solo ayudarnos con los recursos en cuanto a mano de obra, en cuanto a subcontratación de desarrolladores, sino también como inversores, ¿no? Y a partir de ahí pues fue cuando empezamos a trabajar, pero fue un poco fruto de la casualidad prácticamente. Qué bueno. ¿Cuánto habéis levantado ya de capital? Algo más de 1,5 millones. Wow. En 2, 3 años, ¿no? Que tenéis de vida. Sí, nacimos a principios de 2020, sí. ¿Qué tal? ¿Ha sido difícil levantar capital en España? Es difícil. A ver, es verdad que nosotros tuvimos un buen apoyo al principio a través del Company Builder y algún socio industrial y demás, pero sí que es verdad que luego es complicado y sobre todo el último año con todas las subidas de tipos de interés por parte del BCE y de la Reserva Federal y demás, se ha complicado bastante más el levantar capital. Pero también es verdad que al final yo creo que si tienes una estrategia de crecimiento sólida, un producto sólido y sobre todo las cosas muy claras y objetivos muy reales y con un producto que, bueno, pues como te digo, demostrado y demás, creo que al final siempre va a haber financiación para ese tipo de compañías, ¿no? Claro, entiendo que ahora tendréis un productazo súper testado por un montón de clientes que ahora después nos contarás. Pero entiendo que en el inicio no fue así, que tendréis un primer MVP, ¿no? ¿Cómo fue ese primer MVP? Bueno, pues la verdad es que fue bastante gracioso porque ese primer MVP lo cerramos con Grupo Arzábal, que bueno, ya los conoces, tienen, tanto Iván como Álvaro tienen muchísimo reconocimiento en la industria y demás. ¿Cuántos restaurantes tienen ahora? Ahora mismo tienen tres, tienen el ¿Retiro? de Retiro, tienen el del Museo Reina Sofía y Sí. luego tienen el de Mercado de San Ok. Miguel, que bueno, esos son, en definitiva son varios puestos. Luego también tienen varios food trucks y bueno, tienen otras líneas alternativas también, ¿no? de restauración, pero lo que es restaurante, tienen esos tres. Y luego tienen un plan de expansión bastante ambicioso, la verdad que están haciendo las cosas muy bien.
Y bueno, pues con ellos cerramos la realización de un piloto en diciembre de 2019. Decidimos, bueno, aceptaron hacer un piloto con nosotros, que la verdad es que al principio eran muy escépticos y luego se han convertido en absolutos creyentes, ¿no? Ha sido un proceso de Embajadores, ¿no? evangelización brutal. ¿Cómo les Y convencisteis? pues primero tuvimos una reunión en la que les presentamos en particular a Álvaro el proyecto, les presentamos lo que queríamos hacer y demás. Eh, y luego tuvimos una segunda reunión en la que fuimos un paso más allá y les hicimos un análisis completo de toda su estrategia de carta, de pricing, oportunidades que potencialmente podían estar perdiendo, ya habiéndonos compartido datos, claro, porque para eso necesitábamos que nos compartieran datos. Y la verdad que en esa presentación creo que salieron bastante impresionados. Bueno, pues creo que fuimos capaces de hacerles ver varias oportunidades que tenían y que potencialmente podían no estar aprovechando su negocio en ese momento. Y todo en base a datos, todo en base a analítica de datos. Y bueno, y creo que eso fue lo que dio pie a que accedieran a hacer un MVP con nosotros. Un MVP que curiosamente empezó a finales de febrero de 2020 y que tuvo que ser frenado en seco a mediados de marzo de 2020 porque empezó el cierre por la pandemia, claro. Pero curiosamente, todo el periodo de pandemia y todo el periodo de cierre, suena mal decirlo, pero como compañía tecnológica no nos ha venido mal, la verdad, porque evidentemente ha sido un drama brutal, pero sí que es verdad que ha ayudado mucho en dos sentidos al sector. Uno, a la digitalización. Creo que ha habido muchos restaurantes que se han puesto las pilas en ese sentido. Totalmente. Y dos, nosotros cuando arrancamos el piloto con Arzábal, no había cartas digitales prácticamente. Existían como producto, había claro, muy pocos, ¿no? Exacto, pero los restaurantes no las utilizaban. No veían la necesidad de utilizarlas ni el valor añadido que les podían aportar. Entonces, con Arzábal, por ejemplo, cuando empezamos el piloto, empezamos con 30 tablets en el restaurante, ¿no? Wow. Solo se accedía a la carta a través de tablet. Entonces, claro. Dejaron de utilizar cartas físicas. Claro, dejaron de utilizar cartas físicas para reemplazarlas por tablets. Las 30 cartas físicas que tenían, 30-40 cartas físicas, las reemplazaron por 30-40 tablets. ¿Esto fue en febrero, antes de la pandemia? Esto fue antes de la pandemia, claro. La pandemia cambió eso radicalmente porque la tablet dejó de ser necesaria. El cliente ya podía acceder a la carta digital a través de su móvil, estaba habituado e incluso le gustaba acceder a través de su móvil. O sea que Arzábal sería de los primeros restaurantes de España probablemente que tuviera carta digital, o por lo menos de Madrid, ¿no? Sí, posiblemente, sobre todo en ese sector de restaurante premium, ¿no? Porque es verdad que la carta digital tenía McDonald's cierta adopción, pero más en fast food, en restaurantes con un ticket medio un poco más bajo, ¿no? En restaurantes de fine dining o más premium, es verdad que no tenía mucha adopción todavía en ese momento. Qué bueno. Entonces entiendo que vosotros ya teníais a nivel tecnológico un desarrollo de vuestra plataforma. No, para el MVP era cartón piedra todo. O sea que fue un PowerPoint. Sí, y con ellos fue el desarrollo tecnológico de ese MVP. En realidad, para el MVP lo que hicimos fue hacer una integración con su TPV, o sea, poder conectarnos con su TPV para sacar los tickets, para sacar la información de tickets diariamente. Y luego, básicamente, lo que hacíamos era analizar esa información, bueno, pues manualmente, ¿no? Con Excel, básicamente, para hacer la menor inversión posible en tecnología para el MVP, claro. Y luego sugerirles cambios dinámicos de precios que nosotros aplicábamos a mano en el TPV. O sea, nosotros entrábamos en el TPV manualmente y periódicamente íbamos aplicando esos cambios de precios que validábamos previamente con el restaurante, con Arzábal. Una vez demostrado que eso genera un impacto muy positivo en la rentabilidad del local y en las ventas, concretamente en el piloto les generamos una mejora de rentabilidad del 30% a lo largo de 2 meses de piloto. Pues ahí ya fue cuando obtuvimos la inversión que nos permitió desarrollar la plataforma tecnológica. Qué bueno. ¿Y cómo fueron esas primeras conclusiones? ¿Qué datos sacasteis y qué recomendaciones hacía vuestra inteligencia artificial en la plataforma? Bueno, en ese momento tengo que decir que no había inteligencia artificial. La inteligencia artificial era pues, la poca inteligencia que yo pueda tener, más la de mi socio. Entonces,
la forma que hacíamos, básicamente lo que hacíamos a la hora de hacer el análisis era pues tratar de entender elasticidades de demanda ante las fluctuaciones de precio que íbamos proponiendo, canibalización, básicamente cómo la fluctuación de precio de un plato influía en la venta de otros platos dentro de la carta, y luego fundamentalmente pues márgenes de contribución y consumos por comensal, ¿no? Para tratar de mejorar esa rentabilidad. Esas métricas las íbamos siguiendo de manera diaria, ¿no? Dentro del local en base a las fluctuaciones de precio que íbamos sugiriendo y que íbamos implantando. Esa misma metodología es algo que luego fue en cierta medida lo que reflejamos en la inteligencia artificial con la que trabaja hoy por hoy Dynamit, ¿no? Tratando de optimizar el servicio, optimizar la rentabilidad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo de grande fue el impacto de vuestras recomendaciones en la cuenta de resultados de Arzabal en este caso, de este primer cliente? Pues hicimos un test de contraste, en este caso, primero comparando con el año anterior, ¿vale? Y segundo, comparando con las ventas de otro local de Arzabal, que era Museo Reina Sofía, ¿no? Para entender, para poder tener un test A/B, ¿no? Y poder decir, oye, un restaurante que ha aplicado Dynamit versus un restaurante que no ha aplicado Dynamit, vamos a ver cómo se han comportado, ¿no? Y generamos una mejora de rentabilidad del 30% durante ese periodo. Así que el resultado fue muy bueno y es lo que luego nos permitió pues, captar más financiación para ese desarrollo posterior. 30%. ¿Durante cuánto tiempo fue la validación? 2 meses. ¿Y cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Cómo pasas de MVP a lo que a día de hoy sois? Pues a partir de ahí lo que hicimos fue continuar aplicándolo de manera manual en Arzabal, porque al final, oye, pues en el momento en el que tú ya estás trabajando con un determinado proceso y estás generando una determinada mejora de rentabilidad, tampoco tiene sentido que se lo quites al cliente, ¿no? Entonces, seguimos trabajando con ese proceso manual durante un tiempo y empezamos a invertir en los desarrollos de la plataforma tecnológica, ¿no? Empezamos de la mano de los desarrolladores, pues empezamos a desarrollar nuestros modelos, nuestro frontend, nuestro backend, etcétera, etcétera, para tenerlo listo para empezar a escalar, ¿no? Y en junio de 2021 fue cuando ya, después de 9 meses de desarrollo aproximadamente, como un niño, lo parimos, fue cuando ya lanzamos al mercado lo que actualmente es Dynamit, ¿no? O, bueno, la primera versión de lo que actualmente es Dynamit. Okay. Por hacer un pequeño resumen, lanzasteis en febrero de 2020 con una primera ronda, hicisteis un primer MVP durante unos meses con Arzabal, creasteis todo el producto durante 9 meses y en junio de 2021 lanzasteis. Y bueno, ¿qué ha sucedido después? Bueno, en ese momento hicimos un evento de lanzamiento con varios de los grupos más importantes de restauración a nivel nacional. Pues estuvo La Rumba, estuvo Grupo Paraguas, estuvo Arzabal, lógicamente. Bueno, la verdad que fue un evento bastante chulo. Y a partir de ahí, pues básicamente nos enfocamos en captación de clientes, en el aspecto comercial, ¿no? Entonces, a raíz de ese foco en el aspecto comercial, bueno, hubo otro foco fundamental también que continuamos teniendo, que era el foco en integraciones con TPVs, que es una parte fundamental, ¿no? Dentro de nuestro modelo de tecnología. Para que Dynamit funcione nos tenemos que integrar con el TPV, ¿no? Con el sistema de facturación del restaurante. Y hay TPVs con los que es más sencillo integrar y otros con los que es más difícil integrar, ¿no? Y lleva más tiempo. Entonces, el problema es que desde el punto de vista comercial, el integrar con un nuevo TPV nos abre muchas puertas, claro, porque los restaurantes generalmente, por el hecho de implantar una determinada tecnología, no están dispuestos a cambiar de TPV porque el cambio de TPV suele ser muy traumático y demás, ¿no? Entonces, si quieres trabajar con determinado grupo de restaurantes y ese grupo de restaurantes trabaja con determinado TPV, pues tú tienes que hacer la integración, básicamente, ¿no? Entonces, tuvimos mucho foco comercial y mucho foco en desarrollo de integraciones y partnerships con TPVs. Como resultado de ello, pues hoy por hoy estamos presentes en muchos de los principales grupos de restaurantes a nivel nacional y hoteleros. De restaurantes trabajamos con Grupo La Rumba, con Grupo La La, con La Muca, trabajamos con el Grupo Isabelas, bueno, muchos grupos top de restauración, y a nivel hotelero trabajamos con Palladium, trabajamos con Radisson. Y todo esto en un año y medio. Sí, y bueno, y con esta fase de desarrollo de integraciones y de producto. Una cosa que nos ha ayudado mucho, la verdad, a nivel de desarrollo de producto,
es la escucha activa con los restaurantes con los que trabajamos. Estamos constantemente preguntándoles, oye, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y eso nos ha ayudado también uno de nuestros KPIs fundamentales, que es el churn rate, nos ha ayudado a tener hoy por hoy un 0% de churn rate. No ha salido ninguno de los grupos con los que trabajamos de restaurantes, ha dejado de trabajar ¿En con nuestra serio? plataforma. O sea, todo el cliente que ha probado vuestra plataforma sigue con vosotros, Sí. nadie se ha caído. Así es. Wow, o sea, tenéis el nivel de fidelización al 100%. Sí, pero porque es verdad que, a ver, también es verdad que todavía tenemos poco recorrido, ¿no? En algún momento eso cambiará y seguro que llegará el momento en el que algún cliente saldrá, ¿no? Pero es verdad que es un producto que, sobre todo para el sector de la restauración, cuesta convencer al restaurador de que funciona y de que tiene sentido y de que no impacta en el cliente, etcétera, etcétera, porque es muy novedoso, ¿no? Al final, la aplicación de precios dinámicos dentro de los restaurantes. Pero en el momento en el que empieza a trabajar con ellos y en el momento en el que empieza a ver los resultados, dice, wow. Y entonces, claro, ya es muy difícil que quiera dejar de trabajar con ello, ¿no? El día de mañana, si aparece algún competidor de nuestra tecnología dentro del mercado nacional, pues, oye, es posible que el restaurante que trabaja con nosotros pase a trabajar con otro proveedor, ¿no? Esperemos que no, pero O sea, actualmente no hay ningún competidor en el mercado. en Europa no. En Europa no. En Estados Unidos hay un par de competidores, pero en Europa no. ¿Y vosotros, vuestro radio de acción es solamente España o también estáis tocando mercado europeo? Estamos tocando también mercado europeo y Middle East también. En Middle East también estamos teniendo muy buena acogida. De hecho, 2023 va a ser un foco de crecimiento brutal para nosotros. Toda la Qué parte bueno. de... En Dubái tenemos ya cerrado un acuerdo con Intercontinental, en la parte hotelera, con un par de resorts. La verdad que en Middle East hay mucho interés por nuestro producto. Y luego en Europa lo estamos trabajando fundamentalmente a través de acuerdos bueno, pues con grandes cadenas hoteleras, ¿no? Como es con Radisson, por ejemplo, estamos ya presentes en Hamburgo, en breve estaremos presentes en muchas otras ubicaciones de Europa, pero todavía no estamos comercializando en otras geografías en Europa. Pues enhorabuena por lo rápido que habéis ido, porque soy consciente de lo complicado que es. Y creo que una de las claves, bajo mi humilde punto de vista, es el tema del feedback, ¿no? Al final mucha gente tiene miedo a que le den feedback de ese, como decías tú antes, ¿no? De ese bebé que ha creado o ese niño que ha creado. Y yo soy de los que piensa que al final un feedback es un regalo. El cliente o ese cliente cero, ese cliente beta te está dando un regalo, que es esa opinión constructiva que te va a ayudar a mejorar un problema o una posible solución. Tal cual, así es fundamental. Bueno, y para mí la parte más interesante, me gustaría que nos contaras, para todos los que no conocemos Dynamite, qué es exactamente lo que hace Dynamite y qué beneficios puede tener un restaurante o un hotel utilizando vuestra plataforma. Bueno, lo que hacemos desde Dynamite es ayudar a los restaurantes a mejorar su rentabilidad, como veíamos en el ejemplo de Azaba, ¿no? Con ese 30% de mejora de rentabilidad, a través de dos palancas. Una es la palanca de aplicación de precios dinámicos, donde básicamente lo que hacemos es aplicar inteligencia artificial para recomendar a los restaurantes a qué precio deben de vender cada uno de los platos que tienen en la carta y en cada momento de la semana, en función del perfil del cliente que tengan y en función de la demanda esperada, ¿no? Y la otra pata que tocamos es lo que llamamos Smart Menus o cartas inteligentes, donde básicamente lo que hacemos es dinamizar lo que es la propia carta digital, ¿no? El contenido de la propia carta digital. Y te pongo un ejemplo relativamente sencillo en este sentido. Imagínate que tú tienes unos días de llenado en tu restaurante, que puede ser, por ejemplo, pues el sábado por la noche y el sábado a mediodía, ¿no? Que es cuando tienes cola de gente queriendo reservar en tu local, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tú tienes una carta de 50 platos, ¿no? Es bastante típico en restaurantes premium, una carta bastante habitual, ¿no? Un tamaño de carta relativamente habitual. Pues a lo mejor ese día en concreto, el sábado en concreto, a mediodía y por la noche, no te interesa tener una carta de 50 platos, sino que a lo mejor te interesa reducirla, dejarla en 40 platos y que esos 40 platos sean aquellos platos que A, mejor rentabilidad tengan el mayor margen de contribución y B, tengan la mejor velocidad de elaboración, porque al final tu cocina va a estar hasta arriba. Entonces tienes que intentar hacer más eficiente la operativa de la cocina, ¿no? Y qué mejor forma de hacerlo que mantener en carta los platos que mejor salida tienen. Y además eso lo que va a permitir es una mejora de la experiencia del cliente, porque vas a atender al cliente más rápido, le vas a servir más rápido.
también va a comer más rápido y en consecuencia vas a mejorar la rotación de mesas. Brutal. Es decir, no solamente proponéis subidas o bajadas de precio dependiendo del día. Por ejemplo, comentábamos antes, ¿no?, que un lunes o un martes, donde la mayoría de restaurantes tienen un nivel de ocupación bastante bajo comparado con el fin de semana, el precio de sus productos es o debería ser mucho más, muy inferior al precio del sábado o el domingo, donde hay listas de espera, donde la gente reserva, por lo menos en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, con semanas de antelación. Exactamente, exactamente. Y un elemento fundamental ahí, donde juegan las dos palancas, por un lado la palanca de precios dinámicos y por otro lado la palanca de carta inteligente, es la influencia del mix de producto. O sea, al final, la forma en la que funcionan nuestros algoritmos no es tratando de optimizar la venta de un determinado plato, sino tratando de optimizar la venta de la carta en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que buscamos es, imagínate que Dynamit recomienda para un sábado por la noche, por ejemplo, subir el precio de la hamburguesa de 18 a 19 euros, por ejemplo. A lo mejor no es porque queramos tener una mejor rentabilidad en la hamburguesa o que el cliente pague más por la hamburguesa. A lo mejor lo que buscamos con esa subida de precio, o a lo mejor lo que buscan nuestros algoritmos con esa subida de precio, es que el cliente que me va a comprar hamburguesa, en lugar de comprarme hamburguesa a 18 euros, me compre un solomillo a 30, porque reduzco el gap entre los dos productos y con ello lo que hago es desplazar consumidores desde un producto hasta el otro que puede ser más rentable o más interesante de vender en determinados periodos. Y lo mismo hacemos con la parte es muy complementario con la parte de carta inteligente. Al final, en nuestra carta inteligente lo que hacemos es aplicar ingeniería de menú avanzada, donde básicamente lo que hace nuestra plataforma es no solo recomendar salida de platos en determinados momentos, sino también orden de los platos dentro de la carta. ¿Cómo tengo que ordenar los platos dentro de la carta para optimizar el mix de producto? ¿Y qué platos tengo que resaltar? Dar mejor visibilidad para mejorar la venta de esos platos que pueden ser más rentables o más eficientes para la cocina. Y ahora me gustaría que te mojaras con algún caso que tengáis vosotros de éxito, sin mencionar si quieres el nombre, de cuánto estaban facturando antes de conoceros y cuánto han pasado a facturar gracias a conoceros actualmente. Bueno, nosotros, en primer lugar, nosotros nunca hablamos tanto de facturación, siempre hablamos de margen o de rentabilidad, ¿no? Porque al final uno de los principales elementos que tenemos en consideración a la hora de optimizar ese mix de producto no es la facturación en sí, sino que es, oye, que sea más rentable. El beneficio. Que tengan, porque tampoco se trata de que, realmente no se trata necesariamente de que el cliente pague más, sino de que pague de una manera más inteligente o más interesante para el local, ¿no? También aumenta la facturación, ¿no? Si la hamburguesa pasa de valer 18 euros a 19, está aumentando facturación. Claro, pero depende del caso. O sea, hay veces que sí, que eres capaz de mejorar, o sea, que la forma de mejorar la rentabilidad es vía facturación, pero no siempre. Hay veces que simplemente es a través del mix de producto, ¿no? O a través de la rotación, como te he comentado. Entonces, yendo a cifras concretas o a números concretos, realmente tenemos un par de ejemplos publicados directamente en nuestro blog, dentro de la página web de Dynamit. Uno es muy reciente, el caso del restaurante Lona, que es un restaurante que está ubicado en Recoletos, es el restaurante del hotel Radisson Blu Paseo del Prado, y en el cual llevamos trabajando con ellos desde febrero de este año, les hemos generado una mejora de rentabilidad del 36%. Y luego tenemos también otro caso publicado también dentro de nuestro blog, que es Mercado de Ibiza, que viene siendo cliente nuestro desde más o menos, empezó con nosotros a mediados del año pasado aproximadamente, no, perdón, más recientemente, empezó con nosotros, sí, perdón, mediados del año pasado, mediados de 2022 aproximadamente, y donde hemos mejorado su rentabilidad en torno a un 15%. ¿Y qué estaban haciendo anteriormente ellos mal y que gracias a vuestra inteligencia artificial están mejorando ahora? Bueno, yo no diría que se estaban haciendo las cosas mal, ¿no? Porque al final, oye, pues cada uno tenemos el foco y tenemos, digamos, la especialización, ¿no? ¿Qué habéis mejorado en cuanto a rentabilidad? En primer lugar, lo que permite nuestra herramienta es una mayor capilaridad a nivel de pricing, ¿no? En definitiva, imagínate que yo vendo todos mis platos yéndome al extremo, ¿vale? Imagínate que yo tengo una carta de 30 platos y los vendo todos al mismo precio. Bien, pues va a haber clientes que estén dispuestos a pagar más que ese precio por determinados platos,
y va a haber clientes que no quieran acceder a mi producto porque les resulte demasiado caro. Con lo cual, los clientes que pudieran estar dispuestos a pagar más por determinados platos, estamos perdiendo oportunidades de ingreso, porque ese cliente a lo mejor está pagando 10 cuando está dispuesto a pagar 12, y los clientes a los que les resulta caro ese plato, o esos platos, porque los pongo todos a 10 euros, pues al final no están yendo a mi restaurante porque les resulta caro y entonces estoy perdiendo demanda, ¿no? En cualquiera de los dos casos, estoy perdiendo, por algún lado estoy perdiendo rentabilidad, ¿no? Estoy perdiendo negocio, o rentabilidad vía precio o ocupación y demanda. Entonces, al final, en una estrategia de precios estáticos, si yo tengo múltiples precios dentro de mi carta, es precisamente, entre otras cosas, para poder acceder a múltiples perfiles de consumidores y para poder acceder, por un lado, a consumidores que estén dispuestos o que tengan más sensibilidad al precio, y por otro lado, captar la oportunidad de aquellos clientes que estén dispuestos a pagar más. Eso con una capilaridad de precios alta dentro de mi carta. Pero si yo además esa capilaridad me la llevo a cambios dinámicos por día en función del perfil de cliente y en función del nivel esperado, de demanda esperado, pues lógicamente esa capilaridad va mucho más allá, ¿no? Y además, hoy por hoy, o en la gran mayoría de los restaurantes, la estrategia de fijación de precios se basa fundamentalmente en márgenes, ¿no? Se basa en decir, oye, si mi coste de elaboración, por ejemplo, o mi coste de materia prima es de 3 euros y quiero tener un margen del 70%, por ejemplo, pues este plato lo vendo a 10 euros. Pero la realidad es que el cliente no entiende de márgenes. El cliente que se sienta en mi restaurante no sabe que mi producto ha costado 3 euros. Entiende del valor percibido, del valor que percibe por mi producto. Eso es lo que entiende como cliente, y del precio al que vende mi competencia, o el precio al que vende el restaurante de al lado. Eso es lo que el cliente entiende. Entonces, la estrategia de fijación de precios tiene que basarse en muchas más variables, que no sea simplemente el margen de contribución. Y ahí es donde Dynamit también ayuda mucho, porque Dynamit es capaz de entender la elasticidad de precio a través de su modelización, es capaz de entender la elasticidad de precios de cada plato y, en consecuencia, cuánto está dispuesto el cliente a pagar por cada uno de los platos que tenemos en carta. Y esto, Javier, a un hostelero tradicional que está acostumbrado a apuntar los precios en una pizarra o a tener una pegatina con X precios, que a lo mejor ese precio dura 5 años porque si no tiene que cambiar la pegatina o el flyer que tenga, entiendo que habrá sido como un quebradero de cabeza, ¿no? Le habrán roto todos los esquemas. Claro, pero lo bueno es que es lo que tú dices, ¿no? Hay muchos restauradores que ese es su modelo, ¿no? Y no tiene por qué ser otro, en definitiva. O sea, la persona que abre un restaurante o que empieza con un restaurante, oye, pues si tiene un nivel analítico avanzado, pues estupendo, pero no es lo que se le pide. Lo que se le pide es tener un gran producto, tener un buen nivel de gestión de su local, que el cliente viva una buena experiencia, etcétera, ¿no? O sea, no se le pide que sea un data scientist, porque no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros realmente ayudamos, facilitando esa tarea. Dynamit es súper sencillo de utilizar, se utiliza desde el móvil. O sea, está todo diseñado para ser utilizado desde el móvil, y básicamente la manera que tiene de trabajar es, te da una serie de recomendaciones de a qué precio vender cada uno de los platos, y te da una serie de recomendaciones de cuál debería de ser el look and feel de tu carta para cada día. Y ya está, y lo haces directamente desde el móvil. Tardas 30 minutos en tomar la decisión para las próximas 2 semanas. Porque todo lo complejo de Dynamit opera por detrás, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que nuestro mollo o nuestro mantra, en definitiva, son herramientas muy potentes por detrás, pero muy sencillas de utilizar por parte del usuario. Siempre pongo el ejemplo de Google Maps. Google Maps, todo lo que tiene por detrás es infinito y tiene una complejidad brutal. Pero el usuario no lo percibe. El usuario lo que percibe es una herramienta muy sencilla de utilizar, que yo le digo dónde quiero ir y el cacharro me lo dice, ya está. Sí. Pues así es como hemos tratado de diseñar Dynamit. Pensando en el cliente, ¿no? El tipo de cliente al que vais. Exactamente. Y hablemos un poco de cómo ves tú el sector. Me gustaría que nos contaras qué piensas de, por ejemplo, algo que nosotros nos encontramos directamente y es algo con lo que lidiamos, es con el nivel financiero que tiene el sector de la hostelería, ¿no? En España. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Crees que tiene un alto conocimiento de finanzas, menú engineering, mix de productos, escandallos, cuenta de pérdidas y ganancias, o por lo contrario crees que van un poco más improvisando y no saben mucho de ellos realmente lo que ganan o dejan de ganar cada mes?
Bueno, nosotros tenemos la suerte de trabajar fundamentalmente con grupos grandes y con cierto nivel de profesionalización. Entonces, estos grupos, por lo general, sí que lo tienen relativamente controlado. Pero es verdad que creo que no es la norma dentro del sector. O sea, creo que lamentablemente hay muchos restaurantes que no saben cuánto le cuesta cada plato, cuánto le cuesta servirlo, que muchas veces están perdiendo dinero y no son conscientes. No sabes lo que ganan, ¿no? Tienes una Exactamente, hamburguesa, no sabes lo que te cuesta el pan, la carne, la lechuga, el tomate, el queso. exactamente. Y creo que lamentablemente es la norma en el 80-90% del sector, ¿no? Entonces ahí es donde creo que, por un lado, la formación y por otro lado, las herramientas tecnológicas tienen que aportar mucho al sector, ¿no? La formación, obviamente, estableciendo los procesos, ayudando a los restauradores a entender un poco también a que pierdan un poco de visión de túnel, ¿no? Y que entiendan un poco que puede haber más allá y cómo le puede ayudar este tipo de herramientas o de procesos a mejorar en su gestión y en su cuenta de resultados. Y la tecnología, lógicamente, facilitando todo eso, claro, porque lógicamente tú ponías el ejemplo del boli, ¿no? Y del lápiz y el papel. Pues claro, si yo tengo que llevar un control de costes con un lápiz y un papel es mucho más complicado que si lo llevo con ciertas herramientas avanzadas, ¿no? Pero la tecnología por sí misma tienen que ir de la mano. Los procesos, la formación y la tecnología tienen que ir de la mano porque la tecnología por sí misma no sirve absolutamente para nada, ¿no? Yo creo que en el sector hay un gran mantra y es el que el hostelero, por suerte, cuenta con mucho efectivo porque cobra en el momento en el que ejecuta el servicio y paga a sus proveedores a 90 días. Entonces, la mayoría de ellos cuentan con caja, pero no saben si es beneficio, no saben si están ganando dinero o Exacto, no. exacto. Sí, y porque además también es cierto que, bueno, que por cómo trabajan también los proveedores de los restaurantes, eh, también les hace un poco perder esa visibilidad, ¿no? Porque la mayoría de los proveedores, sobre todo los grandes fabricantes y demás, muchas veces trabajan a créditos, prestan mucho dinero, etcétera, etcétera. Entonces, Son ese elemento marcas. exacto, entonces ese elemento de liquidez muchas veces fluye fácilmente en los bares, Mm, en los restaurantes, pero no se dan cuenta de todo lo que se está acumulando por detrás de pérdidas y que en algún momento termina explotando si no hay una gestión profesional, claro. Totalmente, porque dependes de terceros. Dependes de ese pago a esa cervecera o a ese proveedor, o dependes de que el banco te siga financiando. Exacto, Entonces, el camino yo creo que sin duda es encontrar la rentabilidad cuanto antes. exacto. Vosotros sois una compañía tecnológica basada 100% en inteligencia artificial y me gustaría conocer tu visión de cómo crees que esto va a afectar la inteligencia artificial en positivo o en negativo al sector de la hostelería en los próximos años y cómo está afectando actualmente. Bueno, ¿Cómo te imaginas tú ese futuro, bueno, pues un poco contaminado positivamente por inteligencia artificial? uh-huh. A ver, yo creo que va a afectar en dos sentidos. Primero, la parte de, hablábamos de profesionalización, ¿no? Yo creo eh, que, va, que va a ayudar en la profesionalización dentro de la gestión, ¿no? Porque, lógicamente, cuanto más gestión se pueda hacer de una manera automática y a través de inteligencia artificial, pues menos gestión va a ser requerida por parte de los restaurantes y por parte de los restauradores, de tal forma que van a poder enfocarse menos en la gestión y más bueno, pues en lo que es la experiencia del cliente, en lo que es la cocina, etcétera, etcétera. También creo que va a afectar en automatización de ciertos procesos operativos más físicos. Pues, por ejemplo, se viene hablando mucho del tema de la robotización, ¿no? De los robots que te llevan los platos y demás. Yo creo que todavía estamos lejos de que los camareros sean reemplazados por un robot. Pero llegará, ¿no? Eh, Llegará ese día. yo creo que no al 100%. O sea, yo creo que lo que va a generar esa robotización y esa automatización de procesos es una polarización de los restaurantes. O sea, creo que por un lado vas a tener restaurantes económicos que van a tener todo automatizado o casi todo automatizado, con lo cual no van a tener que mantener una estructura de costes dependiente de mano de obra, ¿no? Y en consecuencia pues van a poder ofrecer el producto de manera económica porque no tienen que soportar costes de mano de obra. Y por otro lado vas a tener restaurantes premium
donde el cliente busque más una experiencia, ¿no? Busque que le atienda una persona, que le haga una buena recomendación de vino, que tener una experiencia un poco más humana y más placentera, ¿no? En ese sentido. Yo conozco restaurantes que actualmente ya están haciendo MVPs con robots y que están sustituyendo a camareros. No sé si has visto estos como experimentos MVPs. He visto alguno en algún sitio. Lo que sí que es verdad es que no he visto reemplazo total. O sea, lo que he visto es reemplazo de, un pues, apoyo. por ejemplo, exacto, de apoyo. Recoger los platos sucios de una o llevar la mesa. comanda, ¿no? Exacto. Pero no reemplazo total, sí que es verdad que todavía no lo he visto en ningún restaurante. No, yo tampoco. ¿Y crees que llegará? Lo que te digo, yo creo que llegará, pero ya te digo, en ciertos tipos de restaurantes. O sea, creo que no a toda la industria. Creo que habrá ciertos tipos de restaurantes que optarán por ese modelo de negocio, ¿no? Pero hablábamos de Arzabal. Yo no veo el camarero de Arzabal siendo reemplazado por robots, porque creo que el camarero de Arzabal tiene una experiencia, un valor añadido que aportar, una opinión que aportar, un vino que recomendar, un fuera de carta que recomendar, que el robot no. Hoy por hoy creo que va a ser complicado. Una cercanía, ¿no? Comensal, con el cliente. Exacto. Okay. ¿Cómo explicarías tú en 2 líneas qué es la inteligencia artificial aplicada en la hostelería y cómo crees que los hosteleros en el año 2023 podrían aplicarla? Bueno, para mí la inteligencia artificial es simplemente el uso, bueno, simplemente, suena poco, pero es simplemente el uso de datos o el procesamiento de datos para la automatización de ciertos procesos o de ciertas decisiones, ¿no? Y en cuanto al cómo podría aplicarlo el sector, bueno, lo he comentado, ¿no? Mejora de procesos de gestión y tal vez un poco más adelante, yo hoy por hoy ya te digo que todavía no lo veo, pero tal vez un poco más adelante la parte robótica, ¿no? Creo que en cocina hay algunas iniciativas ya también, de hecho creo que hay una, me parece que era de Domino's, que había un local 100% automatizada a la cocina. No sé si era de Domino's o de Papa John's, pero sí, de una pizzería que ya había automatizado al 100% no había la operativa de cocina. No había cocineros, habían automatizado al 100%. Pero por eso te digo que creo que es un concepto que va más con un perfil fast food o un perfil de ticket medio bajo. Sí, nosotros colaboramos con una empresa que se llama WeTech, que están desarrollando brazos robóticos para crear pokés y pizzas. Entonces eso eliminará pues todo el factor humano de cocineros. Claro. De procesos más estándares que no requieren ningún tipo de creatividad, a lo mejor, ¿no? Vale, pues pasemos al siguiente punto, que es, bueno, yo creo que en los últimos años ha habido pues tendencias muy marcadas. En 2021 todo el mundo hablaba de Bitcoin, ¿no? Y cómo iba a cambiar el mundo. En 2022 todo el mundo decía lo contrario, ¿no? Que el Bitcoin no valía para nada o el mundo de las criptomonedas y que en cambio pues era el momento de los NFTs. Y en 2023 pues ya hemos iniciado, gracias a ChatGPT, un año en el que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y estamos súper sorprendidos de cómo esto está afectando y acelerando procesos, ¿no? ¿Qué opinión te merece y un poco si nos puedes contar cómo crees que esto va a afectar este año y en los siguientes años al sector? Bueno, yo creo que ChatGPT en concreto lo que tiene que ser es una ayuda, ¿no? O sea, creo que al final no deja de ser un motor de inteligencia artificial que lo que tiene que permitirnos es ayudarnos en ciertos procesos o poner parches en ciertos procesos. No lo veo como una herramienta completa, una revolución completa en sí mismo, ¿no? Lo veo como, oye, si yo tengo que desarrollar, vamos, de hecho, una de las cosas que cuando apareció ChatGPT, una de las cosas que estuve hablando con nuestro director de tecnología es, oye, ¿cómo nos puede ayudar esto? Porque a ChatGPT le puedes incluso pedirle que te escriba código. ¿Quiere eso decir que va a reemplazar a los programadores? No, porque, vamos, al menos no, creo que no en el corto plazo, ¿eh? Pero tampoco veo un futuro en el cual reemplace a los desarrolladores, porque el desarrollador necesita tener cierta creatividad, que creo que hoy por hoy es difícil pedirle a ChatGPT, ¿no? Pero sí que es verdad que le puedes pedir que haga ciertas funciones. Oye, ChatGPT, hazme un código en Python que haga, yo qué sé, que filtre este botón por esto, cosas muy concretas, y te lo hace. Y entonces te ahorra el escribir tú el código y te ahorra a lo mejor el buscar información en ciertas librerías y demás, ¿no? Entonces, yo creo que
ChatGPT realmente hoy por hoy no es un reemplazo de ninguna profesión, desde mi punto de vista. Sin embargo, creo que sí que es una ayuda para hacer de forma más eficiente determinados trabajos o determinadas tareas. Claro, porque por ejemplo, todo hostelero necesita tener un blog. Un Exacto. blog se puede ver pues acelerado y puede ser mucho más sencillo construir tu blog para tu restaurante si es a través de chat GPT o por ejemplo para escribir un post en redes sociales, ya bien sea en Instagram o en TikTok, para escribir toda la descripción. Si te apoyas de esta inteligencia artificial, pues vas a crear muchos más posts más rápidos y más eficientes. Exactamente. ¿Quiere eso decir que tienes que despedir a tu community manager? Pues igual no, por lo menos hoy por hoy. O sea, a lo mejor el día de mañana, pero... ¿Y para la descripción de platos, por ejemplo? Pues la verdad que ese punto es muy interesante, porque además es un punto sobre el que nosotros hacemos mucho hincapié, ¿no? El que la descripción de platos llame la atención y que sea jugoso y demás. Y lo cierto es que no me lo había planteado, pero creo que puede ser muy interesante, sí. Yo creo que sin duda todo este tema de inteligencia artificial va a influir de manera muy positiva en todo el tema de compras, cuánto tengo que comprar para crear un plato, o sea, optimizar mucho más los procesos de lo que ya están. De hecho, si haces la prueba y metes una receta, luego le dices cuántas, por ejemplo, puedes decirle cuánta previsión de cantidades de ese plato vas a realizar y te saca la lista de la compra. O sea, esto va a evolucionar ya no solo a nivel amateur cada uno de nosotros en nuestras casas, Sí, ¿no? sí. Al final, si quieres hacer un plan nutricional, vas a sacar la lista de la compra, cosa que un nutricionista no hacía o no te podía decir, y llevándolo a un proceso más automatizado de restaurantes, pues para procesos que no tengan actualmente automatizados, va a ser, bueno, ya es una realidad, ¿no? Sí, Es totalmente. brutal. Mm. Ok, y el siguiente punto que vamos a tratar es el tema de cómo crees que el metaverso, actualmente no, pero en X años vista, va a afectar al sector de la hostelería. ¿Cómo se Mm. puede beneficiar el sector de todo esto? Bueno, para mí la verdad que es una gran incógnita. De hecho, creo que todo el tema del metaverso, cuando Facebook cambió de nombre y de estrategia, creo que se le dio, o sea, pasó de 0 a 100, ¿no? De repente, o sea, nadie había oído, o estaba en boca de muy poca gente el tema del metaverso antes de ese movimiento por parte de Mark Zuckerberg. Y luego, de repente, cuando se produjo el cambio de nombre de Facebook a Meta, parecía que todo era metaverso, ¿no? Y parecía que si no estabas en el metaverso no eras nadie, ¿no? Es Sí. como de la noche a la mañana. Hubieron hasta cadenas, ¿no? de hostelería que se metieron en, no sé si Tal fue cual. KFC, KFC o alguna de estas grandes que tenían su propio puesto de takeaway Hmm. en el metaverso y que podías pedir en el metaverso cierto pedido y te lo traían a casa en la realidad, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, yo creo que nos hemos ido todos muy rápido a asumir. De hecho, se ha hablado mucho de. No, porque esto es como cuando apareció Internet. Que cuando apareció Internet, pues de repente todo el mundo tenía que estar en Internet y era un boom y no sé qué y tal. Bueno, creo que establecer la comparativa, o sea, creo que decir hoy por hoy que el metaverso es como Internet, creo que es muy precipitado. Todavía, ¿eh? No digo que el día de mañana, oye, pues creo que tiene potencial, creo que es un área brutal y que ofrece infinitas posibilidades, pero creo que nos hemos precipitado todos mucho, incluso creo que la propia Facebook. De hecho, a Mark Zuckerberg, cuando empezaron a caer las acciones de Facebook, una barbaridad, incluso le dijeron, oye, céntrate en esto del metaverso, deja de invertir tanto en esto, ¿sabes? Céntrate un poco en tu negocio actual porque nos estamos pegando un batacazo con las acciones. Eh, entonces, creo que sí, que va a llegar, pero creo que no a la velocidad a la que inicialmente parecía que aquello iba a llegar, que parecía que iba a ser en cosa de 2 meses, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a los restaurantes o a los restauradores? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente hablábamos de experiencia en el restaurante, ¿no? Y de cómo el restaurante ofrece una experiencia diferencial al cliente, pues con respecto a cómo puede ser pedir un delivery, tenerlo en casa y comértelo en casa, ¿no? Pues yo creo que el metaverso va a ser un poco un híbrido entre ambos mundos, ¿no? Es decir, oye, pues entro en el metaverso y quedo a comer con mis amigos en el metaverso desde el sofá de mi casa, ¿no? O sea, no es la experiencia del delivery, tampoco es la experiencia del restaurante, pero es un punto intermedio, ¿no? Entre ambas. Entonces yo creo que va a abrir opciones muy interesantes en cuanto al canal, ¿no? De distribución. Ujú. Em, Hay un tema que me parece muy interesante dentro del metaverso y que ya es una realidad y es el tema de la realidad mixta, que de Uh-huh. hecho vemos
en profundidad en nuestro máster de emprendimiento y gestión en hostelería. Y es como, pues con unas gafas puedes ver no solamente lo que estás haciendo o estás comiendo o estás viendo en un plato, sino que además, bueno, pues puedes ver hologramas y puedes ver una realidad totalmente que no está contigo, sino que está preparada obviamente por diseñadores. Y yo creo que eso tiene mucha aplicación en un restaurante. Es decir, volvemos al ejemplo de la hamburguesa. Tú puedes estar comiéndote una hamburguesa y puedes estar en una playa en Hawái, pero realmente estás en un restaurante en el barrio de Malasaña, en Madrid. Sí, sí. Y yo creo que esto tiene una aplicación actual inmediata. Sí, sí, sí. A ver, a nivel de experiencia, sin lugar a dudas, desde luego, incluso ver información sobre la hamburguesa. Oye, yo quiero ver los alérgenos, el valor nutricional y tal, pues poder verlo directamente en tiempo real con las gafas sin tener que consultar nada, ¿no? Totalmente. O para la elección de plato. Al final una carta, tú hablabas que has mencionado antes que una carta tiene 50 platos de media, ¿no? Sí, más, en un restaurante premium, un fine dining, sí, más o menos. 50 platos es una barbaridad. O sea, Sí. un cliente para analizar 50 platos y que lleva cada uno puede tardar mucho tiempo. Y Sí, muchas sí. veces... Unos 6 minutos, no sé solo el leer. 6 minutos. Y además no sé si te ha pasado muchas veces que lees un plato, el nombre de un plato, la descripción y dices, ¿esto qué es? Sí. Y te vas a Google o dentro de poco a ChatGPT y buscas una imagen de cómo es esa. Entonces yo creo que con esta realidad mixta, pues puedes realmente ver cómo es el plato, un vídeo, una imagen, cómo se elabora, cómo se realiza. Sí, tal cual, sí, sí, absolutamente. Pues yo creo que para cerrar un poco el podcast de hoy, sí que me gustaría que contaras un poco los puntos que crees que van a aprender, por ejemplo, los alumnos que están en nuestro máster de emprendimiento y gestión en hostelería, porque para que no lo sepas, pues tú eres uno de los profesores que imparte el módulo de gestión rentable, un poco basado en todos estos puntos que hemos tocado antes. Bueno, pues fundamentalmente lo que van a aprender en los módulos de mi parte, ¿no? Por así decirlo, básicamente es justamente esa parte, ¿no? De, oye, cómo gestionar de manera más eficiente la oferta del local. No solo la oferta en cuanto a lo que son los productos en carta, sino también la oferta en cuanto a lo que es el producto en sí, o sea, el producto del restaurante en sí, o sea, lo que es el espacio, los metros cuadrados, el inventario, las mesas, las sillas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo hacer una gestión más rentable del local, en definitiva, tanto a través de precios, como a través de carta, como a través de ingeniería de menú, como a través de la propia configuración del local, la elección de las reservas, etcétera, etcétera. Y para cerrar, una pregunta. ¿Tú crees que debería valer lo mismo una mesa al lado de un baño que una mesa al lado de una ventana con vistas al mar? Te respondo con otra pregunta. ¿Tú crees que debería valer lo mismo una habitación con vistas al mar espectaculares que con vistas al polígono industrial? Pues lo mismo. ¿Y por qué crees que la realidad es todo lo contrario? O sea, la realidad no es lo obvio, ¿no? Pues yo creo que es una cuestión creo que es una cuestión de valentía, básicamente. Y me explico. No quiero decir que el sector restauración sea cobarde, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que creo que es una cuestión de empezar a aplicarlo. O sea, que en el momento en el que se empiece a aplicar, creo que se va a convertir en la norma. Porque es que es algo que el consumidor acepta perfectamente. Ha aceptado en otras industrias y creo que incluso acoge de manera positiva. Es decir, al final, cada uno somos diferentes. Yo puedo tener una sensibilidad al precio diferente de la que tú puedas tener. Entonces, yo a lo mejor puedo estar más dispuesto a pagar algo más por determinada mesa que tú o no, o al revés, ¿no? Entonces, creo que es una forma de dejar satisfechos a diferentes perfiles de clientes dentro de mi restaurante. Creo que va a incrementar la satisfacción del consumidor y además ayudar a mejorar la rentabilidad de los restaurantes, ¿no? O sea que creo que es una cuestión de... Creo que no hay ningún punto de bloqueo. Creo que es una cuestión pura y dura de empezar a hacerlo y ya. Y como tú bien dices, pasa en muchísimos sectores, ¿no? Tú vas a un teatro y no vale lo mismo arriba del todo en una esquina que en el centro y muy cerca del escenario. Absolutamente. O en una discoteca, la zona VIP es mucho más cara que estar con todo el mundo en la zona de baile, ¿no? Absolutamente. También tiene mucho que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Ya hablábamos de la experiencia del restaurante, ¿no? Y de que el restaurante, al final, creo que, aunque esto ha venido cambiando en los últimos años, pero creo que los restaurantes están muy acostumbrados a pensar en su producto como la comida.
como directamente, oye, no, yo soy un restaurante, yo lo que ofrezco a mis clientes es comida. Es que ese creo que es el error. Lo que ofreces a tus clientes no es comida, lo que ofreces a tus clientes es experiencia. La comida es parte de esa experiencia, pero lo que ofreces a tus clientes es experiencia, socialización, un local, un ambiente, una música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la comida, claro, no tiene sentido cobrar diferente por una mesa que por otra, porque la comida es la misma. Pero desde el punto de vista de la experiencia, por supuesto que sí, porque la experiencia de la mesa que está junto a la ventana no tiene nada que ver con la experiencia de la mesa que está junto al baño, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con un cambio de paradigma, que el sector tiene que entender que lo que ofrece no es comida, que la comida es solo parte de la experiencia. Ujú. Totalmente. Bueno, pues yo quiero terminar con una última reflexión y es por qué en el sector de las aerolíneas todo el mundo acepta que volar en agosto va a ser mucho más caro que volar en febrero y por qué no en el sector de restauración la gente no acepta que ir a cenar un sábado tiene que ser más caro que ir a cenar un martes por la oferta y la demanda. Bueno, curiosamente yo creo que sí que lo aceptan. O sea, creo que el hecho de, por lo menos en los restaurantes con los que nosotros trabajamos, no ha habido absolutamente ninguna reclamación por parte de ningún cliente. Pero ya no solo en el restaurante, sino tampoco en redes sociales ni en ningún otro medio. O sea, y han pasado por restaurantes que trabajan con Dynamite, han pasado ya más de 2 millones de comensales. Entonces, creo que el dato evidencia que el cliente sí lo acepta. Creo que el pensar que no lo acepta, creo que es una preconcepción nuestra que no está soportada por nada realmente. ¿Y el cliente es consciente de esa subida y bajada de precio? En algunos casos se le comunica de forma proactiva, se comunica a través de redes y demás, en otros no. Pero eso ya depende de la política de comunicación del restaurante. Yo creo que sin duda llegará a normalizarse, igual que se ha normalizado en otras industrias. Es cuestión de tiempo. Y bueno, Javier, ya se ha cumplido la hora de podcast. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias de nuevo por formar parte de nuestro máster y por poder pues aportar toda tu sabiduría y conocimiento que ya aportas a través de Dynamite a nuestros alumnos en Talent Class. Y bueno, pues espero que en un futuro, cuando cumplas todos tus objetivos y avances muchísimo más, podamos volver a tenerte por aquí. Muchas gracias a ti por la oportunidad.